Las 8, hablamos con Javier Milei, cada vez más candidateable para, bueno, para la presidencia en las elecciones que vienen. Hola Javier, gracias por el contacto y por Buen levantarte día, Hugo. temprano a esta hora. Buen día, Hugo. Estoy despierto desde las 6, así que no te das problema. Bueno, qué grande. ¿Estás laburando ya en las propuestas? ¿Estuviste en Brasil? Contanos tus últimos movimientos y hablamos de política. Bueno, esta semana estuve en Brasil, estuve en el Foro de la Libertad, estuve exponiendo sobre si América Latina tiene futuro y puede escapar del populismo, y expliqué la lógica para poder salir del populismo. O sea, así arranqué la semana y bueno, obviamente que sigo trabajando en la construcción de cada día una propuesta mejor para el 2023, donde claramente tengo en funcionamiento 4 ministerios y estoy avanzando en la construcción de otros ministerios. Es interesante porque tu nombre va creciendo en muchas áreas y no en tanto tiempo. Hace poco que te lanzaste a la arena política y ya se habla de vos como un candidato a presidente. ¿Cómo te impacta eso en tu vida cotidiana? De la misma manera que si no hubiera pasado, o sea, porque en el fondo lo que sucede es, yo vengo del deporte, ¿no? O sea, originalmente, y vos sabés muy bien en el deporte que no sos tan bueno cuando ganás ni tan malo cuando perdés. O sea, yo esas cosas las tomo con mucho equilibrio, y lo que sí tengo claro es que frente al escenario donde los números mejoran, sí, y muestran que claramente hay una posibilidad cierta de que podamos entrar en el segundo, digamos, lo que se llama en el balotaje, en la segunda vuelta, y que hay una chance cierta de que podamos llegar a la presidencia. Básicamente lo que empecé a hacer es construir equipos. Hoy tengo funcionando en lo que se llama el gabinete en las sombras 4 ministerios, que es el Ministerio de Economía, lo que tiene que ver también con relaciones exteriores, lo que es bienestar social, acción social, digamos. O sea, yo no tengo problema, digamos, después los nombres se podrán mejorar o no, digo, de acuerdo a lo que exprese mejor la función del área, y también, digamos, lo que tiene que ver con infraestructura, que también estamos con un trabajo muy intenso. En la medida en que la inflación no cese y la economía no se resuelva, muchos dicen que frente al problema de divorcio en el gobierno, tus posibilidades van creciendo, hay más gente que se suma a lo que consideran, encabezás vos, que es de algún modo un antisistema o una manera de criticar a la política actual. También lo haces con Juntos por el Cambio. ¿Te gusta ocupar ese lugar de ser alguien que, a ver, revoluciona de algún modo desde sus declaraciones o propone desde afuera de la política modificar el sistema? A ver, yo en términos estrictos mi reclamo es contra el status quo. Sí, o sea, porque de hecho yo estoy dentro del sistema y juego dentro de las reglas del sistema, y acepté, digamos, jugar dentro de las reglas del sistema. Sí, o sea, entonces, para ser estrictos, es una visión contra el statu quo. El statu quo justamente es lo que yo denomino es la casta. Es decir, y en realidad no es que yo sea ni antisistema ni antipolítica, sino que en realidad la verdadera antipolítica, ¿sí?, son los políticos de la casta que gobiernan en su favor y en detrimento de la gente. O sea, y yo digo, o sea, básicamente lo que vengo a dar es la pelea contra la casta. O sea, y la verdad que quedan demasiado en evidencia, ¿no? O sea, en los últimos días lo único que se dedican es a hablar mal de mí. O sea, donde de repente mienten descaradamente, digamos, o hacen cosas que son muy deshonestas desde el plano intelectual. Pero bueno, es Javier, parte de la jugada. ¿por qué? ¿En qué casos notaste eso particularmente? ¿En las últimas entrevistas que te hicieron, por ejemplo? Hay algunas entrevistas que, digamos, eso también, digamos, hay una lógica de cómo funciona
los medios. Entonces, Claro. o sea, digo, a ver, si te gusta el durazno, te banca la pelusa. Entonces, parte, digamos, de la lógica. Del sistema Es democrático, decir, además, ¿no? Claro. por eso, digo, eso no es esencialmente un problema, ¿sí? Porque en el fondo, cada cual piensa lo que se le da la gana, vos haces lo que se le da la gana, o sea, y después te elegirá o no el mercado. O sea, ese no es el problema. Digo, el problema más grave es lo que usan fondos públicos para, digamos, perseguir opositores y cosas por el estilo. Mm. ¿Y a vos te está pasando eso? Bueno, digamos, o sea, la política, la casta no se queda tranquila cuando le estás amenazando los privilegios. Mm, mm. ¿Seguís con la idea de, si llegás a ser presidente, cerrar el Banco Central? A ver, si miramos la perspectiva de los datos de inflación, a cada momento me da la razón. Vos fíjate esto, mira, voy a hacer una perspectiva histórica y después vamos a entrar en el dato puntual, si vos querés, Dale, para sí. ver lo grave de la situación. Mira, durante los 90, sí, una vez pasado el ajuste de precios relativos que traía la distorsión de la hiperinflación de Alfonsín y digamos, y lo que fue la hiperinflación de Menem, a partir de la convertibilidad, Argentina tenía una inflación promedio, si vos querés, del 1%. Era la inflación más baja del mundo. O sea, quiere decir que vos tardabas 70 años en duplicar el nivel de precios. Cuando vino el kirchnerismo en su primer mandato con una inflación promedio del 10%, quiere decir que vos tardabas básicamente 7 años para duplicar el nivel de precios. Durante el primer gobierno de Cristina, que trepó al 20%, duplicabas el nivel de precios cada 3,5 años. Durante el segundo gobierno de Cristina, con una inflación en torno al 30%, vos duplicabas el nivel de precios cada 2,3 años. En el gobierno de Macri, con una inflación promedio del 40%, vos duplicabas el nivel de precios cada 1,75 años. ¿Sí? Fíjate que cada vez necesitas menos tiempo para duplicar el nivel de precios. Ahora fíjate, si tomo el último registro de inflación, en términos anualizados estoy en 55%. Sí, Si tomo el último trimestre y lo anualizo, estoy en 80%. exacto. Si tomo el último dato y lo anualizo, estoy en 117%. Si tomo la inflación de alimentos, que es un indicador líder de lo que está pasando con la inflación, estoy en 130%. Y si No corrijo sigamos porque nos vamos a la hiper en una palabra más, digamos. Pero claro, Hugo, bueno, a ver, el precio de los alimentos está relacionado con los precios internacionales. Sí, Vos sabés que hoy el dólar está desfasado del oficial, del paralelo, porque tenés control de cambio, y esa brecha es del 100%. sí. Si vos corregís eso, la inflación viene viajando subyacentemente al 350%, para ser exacto 360%. Tremendo. Entonces, mirá, acá hay un problema grave. O sea, y la realidad es que la causa de la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Es decir, por más que se quieran hacer los sofisticados y te hablen de la multicausalidad y todo, bueno, cuando vos mirás la emisión monetaria y la inflación están perfectamente alineadas. ¿Y Guzmán? Entonces, ¿Y Guzmán? ¿Tu opinión sobre Guzmán, que gestionó el acuerdo con el fondo, pero ahora tiembla porque están pidiendo su cabeza, sobre todo la ala dura del kirchnerismo, por el aumento de tarifas que se viene, etcétera? para mí Guzmán es un incompetente y es una persona no apta para el cargo, lo dije desde el primer momento, y la forma en que está evolucionando la economía argentina lo confirma y señala que siempre fue correcto lo que dije. Ayer escuché que te elogiaban en algún canal de televisión haciendo zapping. Uno de ellos era Eduardo Menem, contó que vos visitaste a Carlos Menem en su último tramo. ¿Y vos volverías a esa política de los 90? ¿Vos considerás que Menem fue el mejor presidente? Ahora, ¿qué haces con el tema social, Javier, si te toca ser presidente, nada menos? Bueno, la cuestión social yo siempre la he aclarado, a diferencia de otros, para mí, yo a los beneficiarios de planes sociales no los llamo planeros. Para mí son víctimas del sistema, son víctimas de la casta.
Por lo tanto, cuando vos tenés que arrancar las reformas y hacer el ajuste tiene que pagarlo la casta política, no tendría que caer sobre las víctimas del sistema, tendría que caer sobre los victimarios. Y las reformas de primera generación, que tienen que ver con la reforma del Estado, que es bajar el gasto público para bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral hacia adelante, abrir la economía y hacer la reforma monetaria y bancaria para terminar con la inflación de una vez por todas, eso lo que a vos te generaría es una fuerte tasa de crecimiento, eso te aseguraría crecer muy fuerte durante 15 años, ¿sí? Obviamente, sin shocks negativos, ¿no? O sea, porque digo, los shocks negativos pueden ocurrir. Entonces, pero digo, o sea, en términos estilizados, eso te aseguraría crecer durante 15 años muy fuerte. Además, como vos estarías flexibilizando el mercado laboral hacia adelante, ¿qué harías? Serías muy intensivo en trabajo. Entonces, en un proceso de fuerte crecimiento, muy intensivo en trabajo, ¿sí? Además tendrías un aumento de la población económicamente activa, digo, o sea, más gente se volcaría a trabajar, y muchas de las personas que reciben programas sociales abandonarían los programas sociales y se dedicarían a ser parte de la fuerza laboral. Entonces, los programas sociales, ¿sí?, se van a ir autoeliminando porque la gente los va dejando. ¿Me comprendés? Sí, sí, claramente. O sea, pero claro. vos tenés que generar las condiciones para que haya crecimiento económico. Bueno, eso es lo que se supone debería pasar. Se lo pregunté a Daniel Arroyo ayer mismo o antes de ayer, y me dijo que están pensando en un nuevo IFE, y pareciera que los planes no... Los cheques del Estado no son una solución para la pobreza argentina, los datos lo demuestran. Ahora, Claramente, sí. A ver, Hugo, de hecho, este gobierno cree que las cosas se arreglan imprimiendo dinero, eso no Claro. funciona. Es decir, las ideas que promueve Arroyo y mucha gente del gobierno son anticrecimiento económico. ¿Y dolarizar, Javier? ¿Dolarizar la economía? Mi intención es terminar con el peso, es eliminar el peso. El peso es una fuente de estafa de los políticos, o sea, que te matan con el impuesto inflacionario. O sea que dolarizas, entonces. En realidad es libre elección de moneda. Ah. Entonces, si vos... ¿Con un anclaje, con una convertibilidad, con una ley que sostenga el peso o el peso que se vaya? No, directamente se elimina el peso, porque vos, mirá, durante los 90 tuviste un Banco Central independiente, porque era independiente, tenías una regla monetaria bien dura, ¿sí?, que vos solamente emitías contrademanda de dinero. Esa regla era fuertemente popular entre la gente, porque eso permitía ganar elecciones, o sea que la gente quería esa regla monetaria. Y además algo mucho más complejo, Hugo, que todos los contratos de la economía argentina estaban armados en dólares. Claro. Entonces salir era muy fuerte, pero ¿qué pasó? Cuando la casta política se quedó sin financiamiento, no se pudo endeudar más, en lugar de bajar el gasto público, ¿qué hicieron? Rompieron la convertibilidad, destruyeron a todos los argentinos. ¿Para qué? Para que la casta se salvara y le fuera mejor. Ahí está. Y suponete que seas presidente. Yo te digo una cosa, cada vez más se habla de encuestas serias que te ven como una alternativa realmente interesante y efectiva. Veremos qué es lo que pasa, eso lo decide la gente. Pero suponete que te toca. ¿Qué haces con esto que vos denominás la casta, los sindicatos cuando quieras hacer la reforma laboral, cierto sector de la corrupción que vive de la política? ¿Cómo haces con todo eso, Javier? Mira, a ver, vamos, digamos, voy al que yo sé que de los temas que mencionaste es el más complejo de todos y el que todos lo ven como un gran problema. Yo te hago una pregunta. Durante los 90, ¿cuánto peso tenían los sindicatos? Bueno, muy poco. Es cierto, perdieron peso porque lograron ciertos acuerdos. Pero lo más importante, ¿sabes qué es, Hugo? Y dejó de ser conflictivo ese vínculo, por decirlo de alguna manera, porque no tenías inflación. Algo que alimenta el poder de los sindicatos, si vos querés, en la visión negativa, digamos, tiene que ver con la inflación. Claro. ¿Y con las agrupaciones sociales lo mismo, del mismo modo que arreglarías con los sindicatos? A ver, yo creo que el tema de los programas sociales tiene que tener otra dimensión. Es decir, para mí, hoy vos no podés estar con los gerentes de la pobreza que te extorsionen a cada momento. O sea, porque esos programas en realidad no llegan a las personas que tienen que llegar, y a las que llegan
son chantajeadas y extorsionadas para hacer, actividades políticas que en el fondo es como cargar el arma de tu asesino. O sea, entonces vos no podés hacer esa construcción, vos tenés que buscar otra construcción. Esa construcción, ¿cómo vos la haces? Digamos, ¿quiénes son los que tienen trato directo con la gente? Los intendentes. Entonces, quienes deberían administrar eso, ¿sí?, de manera directa, son los intendentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son los que tienen contacto directo con la gente. Y vos fíjate esto, que vos al hacer eso, ponerlo en la provincia de Buenos Aires, en lugar de venir a reclamar en Capital, lo digo en la provincia de Buenos Aires porque es donde hay la mayor cantidad de pobres, ¿sí? Como número, ¿sí? Como sí, claro. cantidad. Entonces, ¿vos qué hacerías? Estaría disperso en 135 lugares. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Que entonces la situación quedaría concentrada en cada uno de esos lugares, y eso no te estaría generando, digamos, problemas, digamos, como por ejemplo los piquetes y todos los problemas que hay hoy en la capital federal, sí, con todos los problemas que se generan por los cortes, o sea, donde estás violentando el derecho de transitar, o sea, vos tenés derecho a transitar, ¿no? Sí, digamos, sí, o sea, de complicarle la vida al resto de la gente. O sea, vos podés manifestarte, vos podés, digamos, o sea, digamos, tenés derecho a huelga, vos podés hacer, esas cosas las podés hacer todas, pero lo que vos no podés hacer es violentar el derecho de otra persona. Totalmente. Javier. Es decir, con un agravante. Sí. Estás violentando el derecho de la persona que después paga la cuenta. Ah, claro. Y si vos no lo dejás producir, no puede pagar la cuenta. Sí, la política de los impuestos no nos lleva a ningún lado. Yo te agradezco el contacto, ¿eh? La verdad que interesantísimo escucharte. Me quedaría un rato más, pero los tiempos de la tele tienen también sus limitaciones, por supuesto. Abrazo gigante. Un abrazo, hasta pronto. Abrazo. Chau, chau. Bueno, fue Javier Milei, pasaron 56 minutos.